8:45. Nosotros seguimos en Radio Vital, acompañados del doctor Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, Colegio Médico del Perú. Y es que ha habido un debate entre 14 candidatos presidenciales en lo que se refiere a sus propuestas sobre el sistema sanitario, el acceso a medicamentos y el déficit de profesionales de la salud. Seguíamos hablando sobre las propuestas que presentaron estos candidatos. Cuéntenos. Sí, le comentaba que hay algunas coincidencias, ¿no? A veces son muy generales, un tanto declarativas, pero bueno, obedecen también a lo que estamos en este momento viviendo y sintiendo, ¿no? El hecho de que no hay transparencia, el hecho de que no hay eficacia, de que no llegan los medicamentos a tiempo. Uno de los aspectos que se ha priorizado en este debate es los recursos humanos. Y cuando hablamos de eso, siempre lo primero que identificamos como problema es la falta de médicos especialistas en las distintas regiones del país. Mientras exista una precariedad laboral, pues no vamos a contar con el personal preparado en donde realmente se lo necesita. Y hemos escuchado, ¿no?, algunas propuestas interesantes, pero vamos a ver ahora si en sus planes de gobierno esto está desarrollado y tienen realmente un mecanismo o una estrategia eficaz para lograrlo, ¿no? Voluntad política y, por supuesto, aspecto técnico. Porque no es importante solamente qué va a hacer, sino cómo, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto o el financiamiento del sistema de salud, el incremento de 0.5 anual respecto del gasto público en salud, respecto del PBI, es un acuerdo de todos los partidos políticos de hace más de 10 años, que si lo hubieran hecho, ahora estaríamos en otra situación, ¿no? Es un compromiso que hemos escuchado de algunos candidatos y bueno, ahora lo vamos a hacer presente porque ya lo han dicho y por supuesto como sociedad civil tenemos que dar esta oportunidad a los candidatos para que puedan dar su mensaje y cuando lleguen al gobierno, ya sea pues en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo, pues nosotros recordarles que ese fue su compromiso y como ciudadanos exigir que cumplan nuestras autoridades, ¿no? La situación actual también amerita que la sociedad civil, que las distintas instituciones sean más proactivas y exijan el cumplimiento de sus derechos. Estamos en una situación sumamente crítica, como comentabas, y ahora tenemos nuevas autoridades para un periodo de gobierno sumamente escaso. Y este debate a lo que debe, a lo que ha servido es en primer lugar, incluir un tema que el debate del Jurado Nacional de Elecciones había excluido, no se había priorizado. Es muy extraño que no haya tocado el tema de salud, ¿no? Así es, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la salud deje de ser un tema secundario en un proceso electoral que es tan importante, tan delicado, tan valioso, y se convierta más bien en una prioridad nacional. Creemos que hemos dado un granito de arena y, por supuesto, esto amerita más acciones. Ahora, la mayoría de los que estoy escuchando hablan de la... o de seguro universal, o que sea ¿cómo le dicen? Un sistema único, o incluso algún candidato me decía que si no cuenta cita en Rebagliati, se puede atender en un hospital del MINSA. ¿Esto es factible o alguien del hospital de policía? Claro, respecto a esto, pues hay sí diferencias, ¿no? Hay quienes van directamente hacia una unificación del sistema de salud, que en realidad se ha convertido esto más en una declaración que nunca ha aterrizado, porque el principal riesgo de unificar, organizaciones débiles es que más bien se debilita más y sobre todo aquellos que han podido avanzar un tanto. En la seguridad social, por ejemplo, hay mucha preocupación siempre cada vez que se habla de este tema, porque lo que se podría ocurrir es que más bien este per cápita, que es un tanto mayor en salud, se reduzca. Y lo que nosotros necesitamos es que haya, sí, condiciones estandarizadas de calidad, con dignidad, equidad para todos, pero que no sea una estandarización hacia abajo, sino más bien que sea hacia una arriba, claro. Así es. Entonces, la garantía de un financiamiento adecuado implica que para cada uno de los subsistemas pueda establecerse una ruta de financiamiento que impida
¿no? Que asegure, garantice que los avances de cada subsistema no se reviertan, no se retrocedan, no se debiliten. Muchos se preguntan qué pasó por ejemplo, con los equipos médicos en los hospitales. ¿Por qué algunos están, primero que no tienen mantenimiento porque algunos no funcionan, porque yo conozco gente y también me han escrito que quieren hacerse un examen para una ecografía o no sé qué tipo de análisis y le dicen no está funcionando, si puede se hace el examen por su cuenta y el que tiene dinero puede hacerlo, pero el que no, ¿cómo hace? Tiene que esperar meses hasta que aparezca alguna vez se le haga el examen y cuando quiere ya conocer su diagnóstico puede pasar hasta medio año o un año para conocer el diagnóstico que tiene. Claro, la presencia de un equipo, incluso de un insumo pequeño, puede representar la posibilidad o no de detectar a tiempo una enfermedad y, por supuesto, de tratarla. Y esto multipliquémoslo pues por millones de peruanos. Entonces es un aspecto fundamental que actualmente ¿no se invierte en los hospitales? Es una debilidad enorme el hecho de que exista un presupuesto sumamente limitado para el mantenimiento de los equipos y de la infraestructura del sistema sanitario a nivel nacional. No puede ser que actualmente cada director tenga que elegir a qué equipos le va a hacer mantenimiento y a qué equipos no. Eso, por supuesto, es una debilidad enorme que al final hace que sea más caro porque el equipo se malogra y al final tengo que adquirir otro porque a veces y durante el tiempo que está malogrado no voy a atender a los pacientes que lo necesitan. Porque ellos dicen, ay, qué raro, se valoran las máquinas del hospital, pero los médicos me recomiendan a sus amigos o con alguien cercano. Claro, nosotros escuchamos eso y nos indignamos realmente, ¿no? Porque lo que más necesitamos y nos frustra es que tengamos los elementos necesarios para poder atender a un paciente. Si hubiera alguno de esos casos, que se denuncie, y de hecho el mismo colegio médico, si hubiera el involucramiento de algún miembro de la orden, ahí hace la investigación y hace la sanción. Y dígame, papel de su salud, ¿cuál es el papel de su salud? El papel de su salud es justamente fiscalizar y sancionar a aquellos seguros que no cumplen y a aquellos establecimientos de salud que tampoco cumplen. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es una debilidad así de fondo, ¿no? El seguro integral de salud no es hoy, es desde siempre, no le garantiza, no hay un contrato como un seguro privado que te garantiza que tú accedes independientemente de si este establecimiento puede darte, si no vas a vas a otro establecimiento, pero tú tienes que acceder al servicio porque estás asegurado y hay una prima. Esa lógica debería también aplicar al seguro público, ya sea Ministerio de Salud o salud, y justamente su salud está a cargo de fiscalizar ello, pero eso no se cumple. No, pues, porque yo conozco pacientes que me dicen, primero que le han dicho, no, que está grave, no, pero no se está muriendo, no la podemos internar, además no hay camas. Y una vez que lo internan, no lo atienden, que no hay sala, que ¿por qué te han traído? Esta no es tu área. Por ejemplo, era un tema algo de los riñones, pero le pusieron en medicina general y como no era su área, no lo atendían. Se quejó en su salud y nunca le hicieron caso. Y ese paciente lo dejaron abandonado y finalmente se murió. Entonces, y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos al inicio, de que los hospitales necesitan tener una red de servicios primaria que pueda detectar el problema a tiempo y pueda resolver más del 80% de los problemas de salud. No teniendo esta red con capacidad de resolver los problemas, los hospitales se colapsan. Están permanentemente con pacientes que acuden. ¿Qué se necesitan? ¿Más hospitales? Una red primaria. Se necesitan establecimientos de salud del primer nivel de atención con un equipo de salud multiprofesional que se haga cargo de nuestra salud desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? Y que pueda garantizar la cobertura de inmunizaciones, que pueda garantizar la evaluación del crecimiento y el desarrollo del niño, que pueda garantizar un control prenatal adecuado y la detección de un alto riesgo obstétrico en el momento oportuno y que derive al hospital aquellos pacientes que realmente lo necesitan y que no han podido ser resuelto su problema a pesar de
tener un buen establecimiento de salud del primer nivel. Bueno, ¿cuál sería? Va a haber otro para los candidatos que no participaron de este importantísimo debate convocado por el Colegio Médico del Perú, porque sobre el tema de salud sí queremos saber los votantes, sí queremos conocer. ¿Van a convocar una nueva o ya no, muy tarde, para convocar una nueva? Lo que inmediatamente vamos a hacer es un análisis ya nuestro, tanto de la declaración a nivel del debate, que vuelvo a repetir, felicito a todos los candidatos que participaron, y también recoger de los planes de gobierno y de las múltiples entrevistas que los candidatos vienen haciendo, porque a veces hay incluso diferencias muy significativas entre lo que dice el plan de gobierno y lo que el candidato viene ofreciendo. Entonces, hacer un mapeo y proporcionar esta información tanto a los profesionales de salud, a los médicos, a nuestros colegas y sobre todo a la ciudadanía. Tenemos que elegir esta vez bien y tenemos que priorizar la salud para tomar esa decisión. Muchas gracias al doctor Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, por haber estado en los estudios de Radio Vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Ya no hay tiempo para más. Continúen con la buena música de Vital FM. Conmigo será hasta mañana.